Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Romancero Talks. De hecho, esta es nuestra última charla de Romancero Talks del año y queremos dar las gracias a los institutos Cervantes de Londres, Manchester y Leeds por este apoyo a lo largo de todo este año organizando estas charlas, estas dos series de charlas de literatura de relatos y literatura de las escritoras de la Edad de Plata de la literatura española. Con nosotros tenemos a Fran Garcerá, que es uno de los editores del libro teatro, Carmen Conde y Amanda Junquera. Hoy vamos a hablar de este maravilloso libro que es forma parte de la trilogía de Carmen Conde y Amanda Junquera que Fran Garcerá y Cari Fernández han editado en Torremozas, nuestra querida editorial. Así que hola Fran, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por abrirnos siempre Romancero Books para nosotros, por ser ya nuestra casa y bueno, también, por supuesto, gracias a los institutos Cervantes de Londres, de Leeds y de Manchester. Es un placer, la verdad que es un placer contar Bueno, contigo en esta tercera charla. Para los que no habéis visto las otras charlas, que sepáis que todas están disponibles en el canal de YouTube del Instituto Cervantes de Londres, pero aún así también voy a decir una breve introducción de nuestro invitado. Fran es doctor en estudios hispánicos por la Universidad de Valencia. Fue investigador predoctoral FPI del CSIC en Madrid entre los años 2015 y 2019, donde se especializó en las poetas españolas de la Edad de Plata. Ha publicado ediciones científicas de las obras de Margarita Ferreras, Mercedes Pino, Concha Espina, Josefina de la Torre, Pilar de Valderrama y Carmen Conde, entre otras. Cari Fernández, la otra persona que es la editora de estos libros, es licenciada en Filología Hispánica y diplomada en Biblioteconomía y Documentación, y desde el año 2019, año del fallecimiento de Carmen Conde y de la recepción de su legado cultural en el Ayuntamiento de Cartagena, trabaja en el patronato Carmen Conde Antonio Oliver. Los libros, como he comentado, han sido publicados por la editorial Torremozas y al frente de esta maravillosa e importante editorial está nuestra querida Marta Porpeta, directora de Ediciones Torremozas. Marta es una de las herederas del legado literario de Gloria Fuertes y miembro de la fundación que lleva su nombre. A su labor de editora se suma también la de traductora, siendo la responsable de volcar al español obras poéticas como sonetos de la portuguesa Elizabeth Barrett Browning, El jardín de Seven de Amy Lowell, etcétera, etcétera, etcétera. Carmen Conde, no voy a decir unas palabras de ella porque ya creo que deberíais saber un poquito, pero bueno, Carmen Conde es nuestra queridísima poeta, novelista, periodista radiofónica también, que tuvo una ingente labor editorial y bueno, hemos hablado en otros dos episodios de su obra y hoy nos vamos a centrar en teatro. Un libro escrito a cuatro manos entre Carmen Conde y Amanda Junquera. Me gustaría empezar esta charla, Fran, hablando del contexto histórico de cuando estas dos obras de teatro fueron escritas. Bueno, la verdad es que fueron escritas en un momento, bueno, terrible de nuestra historia, que fue nuestra guerra civil, sobre todo porque, bueno, además de lo que simboliza la matanza que cometen ambos bandos, ¿no? Y el terrible sufrimiento, tanto de un bando como de otro, como de la población civil que nada más quería que vivir en paz, ¿no? Y se vio, bueno, en fin, sometida a atrocidades. Y bueno, en ese contexto, poco antes, en 1936, es cuando se habían conocido Carmen Conde en febrero, ¿no? Carmen Conde y Amanda Junquera. Y bueno, es a partir de ahí cuando ya jamás se separarán, ¿no? La verdad es que disfrutaron poco tiempo de paz. Se conocen en febrero del 36 y bueno, y en julio de ese mismo año ya estalla la contienda, se da ese golpe de Estado a la Segunda República y bueno, ambas en esos años de guerra civil se separan, luego vuelven a juntarse en Valencia, donde ya no se separan jamás. Y bueno, estas dos obras son hijas de ese tiempo de sangre, de guerra y de horror y de muerte. Completamente. Las dos obras
se titulan Teatro y Tras de la pérdida gente. Una de ellas, Teatro, nunca fue publicada hasta el día de hoy. La otra sí, Tras de la pérdida gente, fue publicada en los años 60, si no me equivoco. 80. 80, perdón. Tras de la pérdida gente, que es la única obra que fue publicada con anterioridad, disculpa, tampoco ha tenido una amplia representación teatral ¿no? en los teatros españoles, por decirlo así. Bueno, la verdad es que es chocante, creo yo, cuando... Bueno, aquí me voy a poner un poco emotivo, si me permite. Claro. Yo tengo la suerte de trabajar ahora en el Patronato Carmen Conde Antonio Oliver de Cartagena. Es un sueño para cualquier investigador, puesto que es yo lo digo siempre, pero lo repito aquí, es el archivo público más grande de una escritora, tanto en España como en Europa. Además, tengo la suerte de trabajar con la mayor especialista en su legado, que es Cari Fernández, ¿no? Además de amiga, es maestra. Y también tengo la suerte de que otro de mis maestros sea el gran especialista en la obra condiana, Francisco Javier Díez de Revenga, que también es miembro del patronato. Entonces, tú nunca te esperas como investigador, por mucho que te lo digan, lo que es el archivo de Carmen Conde, esas 36.000 cartas, solo las que ella recibía porque no guardaba la copia de las que ella Claro, de enviaba, las que ¿no? enviaba. Sí, y siempre hablamos de esos 10.000 volúmenes, que es su biblioteca personal, los miles y miles, serán en torno a unos 7.000 recortes de prensa, las miles de fotografías, los cientos de números de revistas y también, bueno, además de la colección de arte, ¿no? que forma el Museo Carmen Conde Antonio Oliver, pero luego están las decenas de cajas con la obra de Carmen Conde y de Antonio Oliver, pero bueno, fundamentalmente la de Carmen Conde, que es mucho más extensa. Y bueno, es que tiene muchísima obra inédita, sobre todo de obra dramática. Tiene en torno a unas 60 obras, de las que solo se han publicado a día de hoy 17, 18, contando esta, Ajá. y no se representaron prácticamente ninguna. Jamás. Bueno, alguna obra infantil, pero El mundo de Carmen Conde, si no recuerdo mal, también se llevó a las tablas, pero prácticamente nada más. O sea que Cosa que es sorprendente y bueno, ahí hay un trabajo que ya estamos... está empezando, sí. Sí, efectivamente, o sea, ya se está recuperando la obra dramática de Carmen Conde y la editorial que está apostando por ello es Torremoz. O sea que bueno, yo creo que vamos a tener años y años y años Qué bien. de obra dramática de Carmen Conde. De hecho, me alegro que se haya publicado este primer libro, Teatro de Carmen Conde, para empezar a saldar esa deuda, ¿no? que decías de su obra dramática, que no ha sido, no ya representada, sino ni tan siquiera publicada. O sea que es fascinante, es fascinante. Las dos obras se llaman, como he dicho, Teatro y Tras de la pérdida de la gente, perdón, de la pérdida gente. Teatro trata del tema, hay un tema alegórico con la representación del personaje del sueño, y en Tras de la pérdida gente se habla de la guerra civil y de los refugiados españoles. Hablemos brevemente sobre las obras. Bueno, son dos obras, yo creo que de signo bastante distinto, ¿no? La primera de ellas, que se titula así, Teatro de Carmen Conde y Amanda Junquera, se escribe en agosto de 1937 y es una obra de carácter más onírico, está incompleta. Sabemos que iba a estar compuesta por 4 cuadros, del que solo llegó a escribirse el primero. Es una obra de mayor introspección, sobre todo también por los personajes, ¿no? Aunque iba a tener muchos más, solo llegan a intervenir Eva, el sueño, que es ese personaje alegórico, Leonardo, sí, perdón. sí, y también interviene otra Eva, que es el mismo personaje, pero del pasado.
Yo creo que es muy interesante porque toda la obra de Carmen Conde tiene un carácter bastante simbolista, pero de las dos obras de teatro, quizá esta por ser de carácter más onírico, se ve, o Carmen Conde y Amanda Junquera, perdón, utiliza más ese simbolismo, por ejemplo, a través de los colores, ¿no? Y, y bueno, ¿qué es lo interesante, ¿no? de esta obra? Que haberla visto representada habría sido una maravilla, ¿no? Por los juegos Sí, con la luz, con la los luz, la colores de los túnica, sí. las túnicas, hay una relación entre la evolución de los colores de la luz y los colores de la túnica que viste el sueño, ¿no? Yo ahí me valgo del diccionario de Juan Eduardo Ciflot, que es una maravilla, y bueno, que él como poeta también ve signos donde los demás quizá vemos nada, ¿no? Y, por ejemplo, te das cuenta cómo de esa tonalidad de colores fríos, oscuros, va pasando a una tonalidad cálida hasta llegar a lo blanco, ¿no? A lo celeste, a un estado celeste de los personajes. Y es precisamente esa evolución se da, o yo pienso que se da, conforme Eva y el sueño, que es su sueño, Mm, se van reconciliando, conciliando, ¿no? Aún así hay hueco para la denuncia social, ¿no? completamente, sí. Mm, Parece ser bueno, que Leonardo comete adulterio, ¿no? Precisamente con Eva, no podemos dejar tampoco escapar el nombre de Eva, ¿no? Eva y el adulterio. Sí, Pero bueno, parece que al final la que más sufre es Eva, ¿no? Por esa situación, pese a que ella no tenga que responder ante ninguna pareja, pero sí que tiene que responder ante la sociedad. No podemos perder de vista que hay unos usos y costumbres y esta obra los denuncia porque hacen ujú, sufrir a las personas, ya las oprimen y sobre todo quien sale siempre peor parada es la es la mujer, mujer. es Eva que tiene que reconciliarse con su sueño, tiene que reconciliarse, tiene que hacerse fuerte frente a una sociedad que la va a señalar. De hecho, me Y, parece muy... Perdón, no, continúa. no, no, sí, No, no, sigue, no. sigue. No, me parece, quería destacar que la Sí. obra, como has dicho, son hijas de su tiempo, fueron escritas en los años 30, y como Carmen Conde, hija de su tiempo, de los años de la República, de unos años en los que las ciudades eran urbanas, eran más culturales, por decirlo así, ella habla sobre el adulterio en una obra de teatro, algo que hubiese sido completamente impensable a partir del año 39, escribir Mm. sobre eso, ¿no? Efectivamente. Además, lo bueno del manuscrito de esta obra y que además se encuentran los manuscritos de las dos obras reproducidos En el en esta libro. edición, que creo que es uno de los aspectos más interesantes, es poder ver qué partes escribía Carmen Conde y qué otras escribía Amanda Junquera. Porque, bueno, a ver, se ve mucho la influencia de Carmen Conde sobre las dos obras, ¿no? Pero la presencia de Amanda Junquera también se deja sentir. Al fin y al cabo, era una mujer cultísima que Ujú. impresionó vivamente a Carmen Conde. Bueno, por ello fue su compañera de vida, ¿no? Y eso es algo que tampoco nos puede pasar desapercibido. La primera lectora de toda la obra de Carmen Conde desde el 36 bueno, hasta que la enfermedad de Amanda Junquera lo impidió, eh, era Amanda, ¿no? Era su primera Ujú. lectora, su primera crítica y bueno, su influencia está ahí. Eh, Conforme va avanzando las investigaciones en el patronato, vamos descubriendo nuevos matices de esa relación, ¿no? Ajá. De amistad con mayúscula y de amor con mayúscula también. Y siempre recuerdo, por ejemplo, cuando Juan Ramón Jiménez entró en la academia, o sea, perdón, entró en la academia, recibió el Premio Nobel de Literatura y se dice que también lo recibió Zenobia Camprubí, sin la cual, y eso hay que Sí, decirlo, no hubiese hubiera sido existido. incapaz, ¿no? Pues cuando Carmen Conde entra en la academia, Lidia Cabrera, una intelectual y escritora cubana, manda una carta para felicitar a Carmen y también felicita a Amanda. Amanda. Dice, Amanda también es académica. Entonces, bueno, Qué vemos cómo bonita, bonita historia, sí.
Sí, Sí. es que sin el apoyo de Amanda, Carmen no podría haber elaborado toda su obra posterior. Claro. Mm. Me gustaría, perdón, detenerme ahora en la segunda obra, tras de la pérdida gente, y en su monólogo dramático. Me resulta muy interesante haber leído esta breve obra de teatro, que es una obra de teatro que es crítica con la guerra civil en general, no solo bueno, quizás con un bando más que con otro, pero es muy crítica con la guerra civil. Y me quiero destacar porque me ha sorprendido que escribieron esta obra y la guardaron, la mantuvieron durante muchísimos años con ellas. Carmen incluso intentó publicarla en los años 40, que eso demuestra la valentía, ¿no? y la confianza que tenía en ella misma, en su obra, porque querer publicar esa obra 10 años después de que la guerra civil terminase, hace falta... Arrojo, ¿verdad? Arrojo. sí, exacto. Entonces quería hablar de esto, quería hablar de esta obra, de ese monólogo dramático y de qué trata la obra para las personas que no han leído el libro. Bueno, pues tras de la perdida gente, que además iba a titularse en algún momento Dolientes, que aparece tachado. Machado, ¿verdad? Bueno, es un retrato de la situación de los refugiados de guerra. Yo creo que lo importante de la obra de Carmen Conde, y esta lo demuestra, es que es atemporal. Es decir, aunque retrata lo que fue la situación de los refugiados de guerra en el contexto de nuestra guerra civil, Mm, eh, es lo que ocurre con todos los refugiados de guerra, incluso en la actualidad, cuando, bueno, quizá nosotros por la proximidad eh, a países en los que hay conflictos bélicos, pues sí que tenemos, ¿no? Una mayor afluencia de gente que huye de refugiados, ujú. pero que bueno, que en este momento vemos que en Europa es una constante, están llegando incluso allí, Jorge, Inglaterra, Sí, y sí. bueno, y vemos cómo entra en conflicto estos refugiados con las personas que viven en estos lugares que acogen a esta nueva gente. Y Carmen habla de esas tensiones, ¿no? Como, bueno, a ver, ella misma, cuando comienzan los bombardeos sobre Cartagena, coge a su madre y huyen, se refugian en Murcia, aquí al lado. Antonio Oliver estaba en este momento ya en el frente sur, luchando a favor de la Segunda República. Carmen Conde lo visitó en algunas ocasiones, estuvo también en el frente. Y bueno, empiezan a ver como una afluencia de gente, sobre todo ella habla en sus memorias del año 86, que era gente de Madrid y sus alrededores, y cómo esta gente entraba en conflicto, porque al final te la metían en casa de manera obligatoria. Sí. Pero bueno, al final Carmen en esas memorias no habla en contra de los refugiados, aunque sí que refleje esas tensiones. Ella lo que dice es cómo la concordia y el entendimiento hacen del mundo un lugar mejor, y cómo, por ejemplo, estos refugiados posteriormente, durante la Guerra Civil, ayudaron a la familia de Carmen Conde y de Antonio Oliver. La obra de teatro no da tanta información, sencillamente es un pequeño monólogo dramático en que, bueno, hay dos personajes, la mujer y el hombre solo dice buenos días, y sabemos de su gestualidad, de su presencia en esta obra gracias a las acotaciones dramáticas. Pero es la mujer la que lleva todo el peso del discurso. Eh, a la mujer la reubican en casa de este señor, que es una casa bastante fastuosa, o sea, Ujú. personas con, como se decía antes, con posibles, ¿no? Personas Posibles. con dinero. Y el señor, después de esos buenos días, está completamente mudo, y no es hasta el final de la obra, que no voy a decir por qué, cuando Sí. conocemos el motivo, aunque todo lo va averiguando este personaje de la mujer, que habla de la pérdida de su casa, de la separación de su familia, de la situación de sus hijos, como antes eran hermosos y ahora estaban comidos por el hambre. Bueno, y este señor, que todavía no había sufrido en un primer momento, o sea, de primera mano los rigores de la guerra, pero sí los había padecido en su familia, y bueno, Ujú. hay un poco
cuando viene el final de la obra a ese punto de unión entre ambos, y es el dolor y el sufrimiento, ¿no? Y cómo la guerra, indistintamente, en fin, pues es algo pernicioso para nosotros. Decía que es un monólogo dramático, pero también hay unas pinceladas cómicas, que es los comentarios de esta mujer cuando entra en esa casa y lee sus pensamientos, ¿no? O lo que ella dice, que es cómico, pero a la vez es dramático, porque, bueno, no vamos a desvelar porque es una situación muy complicada, ¿no? Lo que hemos comentado. Tiene un punto cómico al principio, porque, claro, esta señora habla, y este señor no le responde y se desespera, ¿no? Y es ahí donde vemos un poco al principio la comicidad. Luego vemos cómo eso es en fin, es la punta del iceberg de un drama muchísimo más grande. Ese hombre ha perdido la voz. Sí, ha perdido la voz. Pero bueno, ¿cómo vas? Yo creo que cómo vas a hablar, ¿no? Ante tanta pérdida. En la introducción del libro hablas de la tradición de escribir a cuatro manos, de la autoría compartida, sobre todo en escritores. Pero también es cierto que Carmen Conde ya había escrito otra obra con María Cegarra titulada Mineros, y me gustaría que hablaras brevemente de esta obra, porque, como hemos dicho, estas obras teatro y tras de la pérdida de gente fueron escritas por Carmen y Amanda, y Carmen ya había experienciado escribir a cuatro manos con otra compañera. Sí, a ver, yo creo que Carmen Conde buscó durante mucho tiempo a la interlocutora perfecta, ¿no? Y siempre se volcaba más en esa necesidad de encontrar una intelectual, una mujer intelectual que correspondiera a sus ideales, ¿no? A lo que ella misma representaba. Y eso se ve muy claro a través del epistolario. Y una de las personas en las que se va a apoyar antes de conocer a Amanda Junquera, perdón, es que fue su interlocutora perfecta, fue María Cegarra, a quien ayudó muchísimo, ¿no? En su proyección literaria. Y ambas van a escribir la obra Mineros. Sí que es verdad que es una obra bueno, que generó muchas tensiones en su redacción, porque tiene justamente una parte, vamos a decir, más íntima, onírica, que es la parte de la vida íntima del personaje principal, María, y una parte social de denuncia, que es la situación de los mineros. Al final, las tensiones entre ellas se debieron a que María Cegarra, que fue, además de poeta, la primera perito químico de España, tenía un laboratorio, vivía precisamente muy relacionada con este mundo de la minería, realizando análisis de los minerales y de los materiales que iban sacando de esta cuenca minera que tenemos aquí en la zona de Cartagena y La Unión. Y obviamente no podía publicar bajo su nombre una obra de teatro de denuncia, ¿no? Carmen Conde no iba a renunciar a ella, entonces al final lo que hizo fue redactarla ella. Hay varias versiones y la última obviamente se corresponde a... Bueno, Carmen Conde llega a decírselo a María Cegarra, que su presencia es meramente ya espiritual, pero lo interesante es que esa obra, ese personaje femenino principal que se llama María, como María Cegarra, es lo que Carmen Conde hubiera querido que María Cegarra fuera, una heroína social, una mujer de vanguardia, ¿no? Una de estas modernas. Y bueno, y es interesantísima la obra, y es la primera manifestación de escritura a cuatro manos que tenemos en el archivo de Carmen Conde. Luego está Tras de la perdida gente, y luego hay otro más que está estudiando otra investigadora, María Eugenia Álava, que se dio precisamente con Angelina Gatell. Escribieron unos guiones de televisión de manera conjunta, que bueno, de los años 60, bueno, esto yo no voy a adelantar nada porque lo está estudiando ella y verán la luz próximamente. Vale. Y bueno, pero esas son las tres ocasiones a lo largo de su vida
Ujú. en las que de momento conocemos que Carmen Conde realiza esta escritura a 4 manos. Bueno, Mineros también fue editada por ti, Fran, y publicada en nuestra querida Torremozas. Ha sido la segunda obra, así que esperemos que María Eugenia pueda publicar también muy pronto Sí. esa tercera colaboración. Hasta ahora la última. Quizás en esas cajas haya todavía más colaboraciones. Bueno, he citado anteriormente que la segunda obra de teatro tras de la pérdida de gente fue publicada en los años 80, aunque Carmen intentó publicarla en los años 40. ¿Qué nos Sí. puedes decir de esos intentos de publicación en los años 40? ¿Queda algún registro, alguna carta en el archivo? Precisamente queda todo lo que llega hasta nosotros de las vicisitudes de publicación, llega a través de la correspondencia. Hay varias cartas de Juan Aparicio, director del Español, a Carmen Conde, en las que, bueno, hablan de un semanario que va a ser bastante importante en los años 40, que es Fantasía, semanario de la invención literaria. No recuerdo mal esa última parte del título sí. de la revista, pero bueno, se llamaba Fantasía. Y bueno, Carmen Conde intentó publicar allí 4 obras de teatro, que las tengo aquí apuntadas porque si no de cabeza tenía miedo de no recordarlas. Una será Tras de la perdida gente, la otra se llama La invitación, otra es El llanto y la última se titula así, Más sobre las afinidades electivas. Finalmente, solo esta última y El llanto verán la luz en Fantasía e Invitación, o sea, La invitación y Tras de la perdida gente permanecerán inéditas. Hasta ahora, por Sí, inéditas. Bueno, Tras de la perdida gente hasta ahora, y La invitación, si no recuerdo mal, no se llegó a publicar en ninguna otra revista y también permanece inédita a día de hoy. Sí que es verdad que por estas cartas sabemos, en fin, digamos que se disculparon con Carmen Conde diciendo que ya había participado mucho en Fantasía. Sí, y que bueno, que ese era el motivo por el que no le publicaban estas obras de teatro. Pero yo creo que al menos en el caso de Tras de la perdida gente, estamos hablando del año 44, si no recuerdo ahora mal. Creo que es que 44. Y bueno, hacía solamente 5 años del fin de la guerra civil, era muy difícil hablar de refugiados, ¿no? Sí. Yo creo que en aquel momento. De hecho, gran parte de la obra que escribe Carmen Conde durante la guerra civil, por ejemplo, Mientras los hombres mueren, que es un poemario maravilloso y además el único poemario testimonial escrito por una mujer tras las líneas del frente, no se publica hasta el 53-54 en Italia, 53 si no recuerdo nada mal, no se publica aquí en España. Luego se incluye en su obra completa. Carmen Conde lo incluye también en sus memorias, pero en España no aparece como tal hasta 2019. O sea que bueno, es muy difícil, no podía publicarse. Entonces hay que esperar hasta el año 86, cuando yo creo que así que de manera fortuita se publica esta obra en la revista Postdata. Yo creo que, por lo menos por lo que ha quedado en el epistolario, casi sin la autorización de Carmen Conde. De hecho, es el profesor de la Escuela de Arte Dramático de Murcia, Antonio Morales y Marín, quien le dice: Carmen, que esto es, perdón por lo coloquial, ¿no? Esto va a salir y ya casi que está hecho y sí, te mando esta carta, pero bueno, que ya está hecho. Sí, que ya tenemos las luces, ¿no? Todo preparado. Y tenemos el ok y esto ya va a salir. Bueno, yo no sé el motivo por el que se publicó solo bajo el nombre de Carmen Conde, no bajo el nombre de las dos, de Carmen Conde y Amanda Junquera. Eso, bueno, me imagino que quizá Carmen le dijera que la había escrito ella y que la presencia de Amanda aquí era meramente espiritual, o que quizá inspirase alguno de los momentos de la obra. No se sabe, esto solamente son elucubraciones. Quizá el propio Antonio Morales decidió que apareciera solo el nombre de Carmen. Claro.
No se sabe, no se sabe. Lo que sí que sabemos es que el manuscrito está completamente redactado por Carmen Conde, pero firmado por ambas. Entonces puede ser que hubiera una versión anterior, escrita por ambas, que no se ha conservado, aunque es raro porque Carmen lo guardaba Lo todo. daba todo. Sí. Pero ahí está, esta parte del misterio. Es que quedan muchas líneas de investigación, muchísimas, Muy muchísimas, bonito. casi infinitas, diría yo, en el archivo de Carmen Conde. Vamos. Qué placer. Hay trabajo para décadas y para muchísimas Y personas. hablando de esas líneas infinitas de investigación, eh, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes, qué miel nos puedes ofrecer para las personas que estamos deseando leer más sobre Carmen Conde y Amanda Junquera? ¿En qué otros proyectos estás investigando ahora que puedes compartir con nosotros, con nosotras? Bueno, pues a ver, se van a publicar bastantes cosas de Carmen Conde, incluso de Amanda Junquera, en los próximos años. Ya Ah, están, por así decir, los contratos firmados, pero muy bueno, bien. sabes que hay que mantener Sí, cierto sí, hasta que... secreto. Sí. Entonces sí que te puedo decir que si no hay ningún contratiempo, el año que viene, por ejemplo, de epistolarios, se publicará el epistolario con la escritora Lidia Cabrera, Ajá. que además es un epistolario de sus últimos años, que es muy interesante precisamente porque Carmen Conde fue muy activa y muy querida durante toda su vida. Pasa que siempre se habla del periodo de preguerra y guerra civil y posguerra, pero durante los últimos Abarca años, muchos años, más años. Su obra efectivamente. literaria, claro. Y bueno, bastantes epistolarios más. Y lo más importante el año que viene es que se celebra el 75 aniversario de la publicación de la obra cumbre de Carmen Conde y una de nuestras obras cumbres de posguerra, Mujer sin Edén. Y bueno, se va a publicar una reedición precisamente en Ediciones Torremozas y Ah, bueno, esa va a ser la joya que esperamos que acerque a Carmen Conde de manera definitiva ya al a público otros lector, porque es públicos. una lástima que no se la lea más. Pero bueno, también se va a llevar a cabo otro tipo de recuperación, que van a ser sus relatos. Fantástico. Ujú. Suena muy bien. La verdad que ha sido un placer honrar la memoria de Carmen Conde en este 25 aniversario de su muerte, dando la oportunidad a ti, Fran, a Marta y a Cari de hablar de estos 3 libros que los tengo aquí, los voy a enseñar. Epistolario, teatro y cartas. La verdad que ha sido un placer Ujú. dedicar 3 Romancero Talks a la vida y obra de Carmen Conde y Amanda Junquera. Muchísimas gracias, Fran. Ha sido un placer compartir estas 3 charlas contigo. Ujú. Vamos a compartir más el año que viene. Sí. Te digo Eh, que el placer ha sido todo nuestro, tanto de Cari como de Marta como mío y por supuesto del Patronato Carmen Conde, Antonio Oliver y también del Ayuntamiento de Cartagena, que te damos todas las gracias por este espacio internacional para gracias. hablar de Carmen Conde y de nuestros proyectos. Y bueno, que ya lo he dicho al principio, es nuestra casa. Bueno, Romancero muchísimas Talks es gracias. nuestra casa. Se agradece mucho y es un placer. Y Ujú. lo que, como comentabas, muchísimas gracias al Patronato Carmen Conde y Antonio Oliver por darnos la oportunidad de redescubrir o descubrir Ujú. estos libros fantásticos, esta literatura. Muchísimas gracias a los institutos Cervantes de Londres, Manchester y Leeds por este apoyo al programa de Romancero Talks. Muchísimas gracias. Espero que podamos continuar este programa el año que viene y muchas gracias. Hasta siempre. Chao. Muchas gracias a ti. Adiós.